Bueno, hoy tengo una enseñanza que se llama Traidores de Jesús. Y cuando hablamos de traicionar a Jesús, lo primero que se nos viene a la mente es ¿a quién? Judas. Judas, ¿cierto? Es el más. Judas traicionó a Jesús. Entonces vamos a Lucas 22, 47, 28. Dice lo siguiente: mientras él aún hablaba, refiriéndose a Jesús, se presentó una turba, o sea, un tumulto de gente. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Evidentemente Judas fue un traidor de Jesús, ¿cierto? Era uno de los 12 apóstoles, uno de los 12 escogidos por Jesús, uno de los que recibió conocimiento especial de parte de Jesús. Recuerden que la Biblia nos enseña que Jesús le hablaba a las multitudes, les hablaba en parábolas, ¿sí? Pero a los discípulos les hablaba explicándoles para que ellos entendieran. O sea, tuvo todo el conocimiento de parte de Jesús explicado. O sea, no tenía excusa. Sin embargo, Judas lo traicionó a Jesús y lo traicionó por dinero. Y uno diría: uy, qué terrible Judas, ¿cierto? Pero resulta que Judas no fue y no ha sido el único que ha traicionado a Jesús. El primero que traicionó a Jesús se llama Satanás, y lo encontramos en Ezequiel 28, 14 al 16. ¿Quién tiene Ezequiel 28, 14 al 16? Yo. ¿Qué dice? Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expulsé a la mirada curiosa de los reyes. Ezequiel hasta el 16. Listo. Ezequiel 28 nos habla de un querubín, de un ser espiritual creado por Dios, ¿sí? En quien Dios había tenido también, era una creación también especial, lo había hecho muy bello, le había puesto también varias misiones, ¿no? Aquí en la tierra, dice que estaba en el Edén, ¿no? Pero él decidió traicionar a Dios. Tu abundante comercio, otras versiones dicen tus contrataciones. Hace referencia a que tenía una gran cantidad de funciones que cumplirle para Dios aquí en la tierra. ¿Sí? Tenía una gran cantidad de funciones que cumplirle para Dios, y él, pues al cumplir tantas funciones, se creyó que era o que podía ser como Dios. Y acuérdese que él tentó a Adán y Eva con ese deseo, ¿no? De ser como dioses. O sea, era un deseo que estaba en su interior. Él quería ser como Dios y sabía que ese mismo deseo podía tentar a otros. Y tentó a Adán y a Eva con ese mismo deseo. El primero que traicionó a Jesús fue Satanás. Fue un ángel creado por él. ¿Y qué hizo? Quiso seguir su propio criterio, buscar lo suyo y ser como Dios. Algo parecido le pasó a Adán y Eva. Vamos a Génesis 2, 16, 17. ¿Qué pasó ahí? Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Dios le había preparado un mundo perfecto a Adán y a Eva, pero les había dado una restricción, ¿sí? ¿Y qué pasó? El versículo 6 del capítulo 3 nos dice qué pasó. 13 dice: la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Quiso la sabiduría que le daría, así que tomó el fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Entonces, ¿qué pasó? Dios depositó la confianza en el hombre sobre la creación. ¿Y qué pasó con el hombre y con su esposa, con Eva? Lo traicionaron la confianza de Dios.
otros que traicionaron a Jesús. Porque recuerden que Jesús era el verbo y estaba desde el principio, ¿no? Jesús y Dios son uno solo, junto con el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que no solamente Judas traicionó a Jesús, sino que ya antes lo había traicionado Satanás, ya antes lo habían traicionado Adán y Eva. Y si vemos en el libro de Hechos 3, capítulo 3, los versículos 13 al 15, ¿qué dice? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de nuestros antepasados, a través de este milagro, ha honrado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron y rechazaron ante Pilato. A pesar de que éste estaba resuelto a ponerlo en libertad, ustedes no quisieron que liberaran al santo y al justo. Al contrario, demandaron la libertad de un asesino y mataron al autor de la vida, pero Dios les devolvió la vida. De ellos nosotros somos testigos. Entonces aquí Pedro les está hablando al pueblo de Israel, ¿sí? Le está diciendo que ustedes también traicionaron a Jesús. El pueblo de Israel también traicionó a Jesús. Recuerden que el pueblo de Israel, cuando Jesús entró a Jerusalén, el domingo que llamamos Domingo de Ramos, ¿cómo lo recibió? Miremos Mateo 21, 8 al 9. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él, y otros cortaron ramas de los árboles y les extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente lo rodeaba gritando: «Alaben a Dios por el Hijo de David, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Alaben a Dios en el cielo más alto». Alabaron a Jesús cuando entró a Jerusalén, pero pocos días después, ¿qué hicieron? Pidieron su muerte. Los traicionaron también a Jesús, ¿sí? Entonces, vemos cómo Jesús ha venido siendo traicionado por el hombre durante toda la existencia. Ha venido traicionando. Jesús ha puesto su confianza en el hombre y durante toda la existencia el hombre ha venido traicionando la confianza del Señor. Pero uno dirá, bueno, estas personas... mire lo que dice acá Hechos 3:17. Hermanos, comprendo que lo que ustedes le hicieron a Jesús lo hicieron en ignorancia, y lo mismo podría decirse de sus diligencias. Aquí Pedro los está excusando por su ignorancia. No le creyeron a Jesús. Jesús vino, proclamó que era el Hijo de Dios, proclamó que nadie venía al Padre sino por el Hijo, y ellos no le creyeron y lo mataron, ¿sí? Ignoraron. Y aquí Pedro de cierta manera los está excusando por esa ignorancia, ¿sí? Pero vemos que aún el mismo Pedro traicionó a Jesús, ¿sí? Miremos lo que pasa en Lucas capítulo 22, los versículos 61 al 62. Lucas 22, 61 al 62. Yo lo tengo acá. Dice: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro, seguidor de Cristo, fiel al Señor Jesucristo, también lo traicionó al negarlo, ¿sí? Vemos que esto es algo frecuente en la humanidad. Sin embargo, la palabra de Dios dice que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda ni tenga vida eterna. Más adelante en Hechos vemos que todo esto estaba predestinado para que sucediera. Ya estaba escrito por los profetas que Jesucristo iba a ser crucificado, que iba a ser muerto, ¿sí? por nuestros pecados. Ahora, ¿a qué nos invita esto? Vamos Juan 3, 17, 18 y 19. Juan 3, 17, 18 y 19. ¿Alguien lo tiene? Sí. Dios nos envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Entonces aquí nos está diciendo otra cosa. Nos está diciendo también que los que le damos la espalda a Jesucristo lo estamos traicionando. Dios mandó
a su Hijo para que entregara su vida por nosotros. Y aquellos que no recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, le estamos dando la espalda a Jesucristo y lo estamos traicionando el regalo que Dios nos ha dado, ¿sí? Ahora, esto es un llamado de atención. Traidor no fue solo Judas, traidor no solamente fue Pedro, traidores somos todos nosotros aquellos que conociendo de Jesucristo, porque ya nos ha llegado la palabra de Jesucristo a nosotros, a nuestros oídos, ya no somos ignorantes de esta palabra, ¿sí? Aún así decidimos no creer en Cristo y no recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Y eso nos ha pasado a nosotros cuando llegó la palabra por primera vez y no creímos y sí, traicionamos a Jesús, pero Dios es misericordioso, ¿sí? Él es grande en misericordia y aún así nos tiene paciencia y aguarda y espera, ¿sí? La palabra de Dios en Apocalipsis dice que Él está a la puerta y toca, que si alguno oye y abre, Él entra y cena con Él, ¿sí? Esa es la invitación a no confiar en nuestro propio criterio. Ya hemos escuchado las noticias, las buenas nuevas de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. No seamos uno más que traicione a Cristo. Recibamos a Cristo en nuestro corazón, recibámoslo como el Señor y Salvador y démosle el lugar que corresponde. La palabra dice que el que honra al Hijo, honra al Padre. Entonces entremos a honrar a nuestro Dios, a nuestro amado Padre, honrando a su Hijo Jesucristo, porque nadie viene al Padre sino por el Hijo. Damos gracias a Dios por esta palabra dada en este día. El Señor toca nuestros corazones, Señor, para que se ablanden esos corazones endurecidos que aún no han creído en su Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. El Señor nos llama a que tomemos conciencia de que cuando le damos la espalda a Cristo, le estamos dando la espalda a Dios y estamos traicionando su confianza. Estamos diciendo que su sacrificio no valió la pena. Pero nosotros declaramos que creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, que creemos en Cristo Jesús como el Hijo de Dios, que entregó su vida por nosotros y que venció a la muerte. Te damos las gracias, Señor, por ese sacrificio de vida eterna. Te damos la gracia porque tú moras en nosotros a través de tu Santo Espíritu y nos llenas de poder, Señor, para poder comunicar las buenas nuevas de salvación a todas aquellas personas que aún no la han oído. Señor, y sabemos que tu palabra llega con fuerza y con poder para debilitar esos corazones endurecidos, para que acepten a Cristo como su Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú estás obrando con poder a través de nosotros, Señor, tus hijos amados, el cuerpo de Cristo. Amén. Amén.